Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer daros una vez más la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a la cuarta sesión virtual de cirugía del suelo pélvico andaluz. En esta sesión de hoy abordaremos un tema de gran interés y actualidad, que son los inyectables periuretrales como alternativa terapéutica para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo en nuestras pacientes. Desde la sección de suelo pélvico queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza y participación. Vuestro apoyo nos anima a seguir avanzando en nuestro compromiso con la formación continuada. Y de esta manera promovemos el aprendizaje de las diferentes técnicas quirúrgicas y ofrecemos sesiones docentes de calidad dirigidas a toda la comunidad andaluza de profesionales dedicados al suelo pélvico, así como a aquellos que están interesados en el desarrollo y el perfeccionamiento de estas técnicas. Es para mí un verdadero placer presentar al ponente de hoy, mi querido compañero Miguel Calero, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, secretario de la sección andaluza de suelo pélvico, y estoy convencida de que nos ofrecerá una excelente exposición compartiendo con nosotros no solo la técnica paso a paso, sino también los aspectos prácticos de los consejos y trucos que la experiencia suya en esta técnica nos aporta y que también resultan muy valiosos en nuestra práctica clínica. Es muy importante también los conocimientos que tengáis todos los del foro y que además los podéis aportar al final de la sesión. Antes de comenzar, también os quiero decir que os recordamos que mantengáis los micrófonos y las cámaras apagadas en la medida de lo posible durante la sesión para facilitar el desarrollo de la presentación. Y asimismo, pues, si podéis identificar con vuestro nombre y apellido y el DNI en el chat que está añadido al Zoom para acceder a la reunión con el fin de poder registrar correctamente vuestra asistencia. Y también os comentamos que podéis hacer vuestras preguntas en el chat, en el apartado del chat que hay, para que al final de la exposición del doctor Miguel Calero pues podamos hacer una mesa redonda posteriormente. Sin más, os doy comienzo a la sesión y os doy las gracias por vuestra presencia y espero que disfrutéis con la ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a intentar compartir la pantalla, que no sin problema. ¿Se ve bien? Sí, Miguel. Vale, ya. Pues comprendo que es una fecha muy mala, pero teníamos este compromiso de cerrar la webinar que teníamos prevista en este semestre y esta era la última antes de las vacaciones de verano, de los inyectables periuretrales para incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, pues atendiendo a ese compromiso, pues claro, teníamos que darla. Sé que es una mala fecha, hace mucho calor, es el mundial, etcétera, etcétera. Algunos compañeros estarán ya en la playa, pero en fin, no nos podemos resistir a dejar de hacerla. Como adelanté por el grupo, la idea es que sea muy práctica y como siempre, aunque hablemos de aspectos teóricos, por supuesto, que al final lo más enriquecedor es las preguntas al final, ¿no? De qué queda en duda, qué queda en claro y qué es lo que se sacan las mejores conclusiones tal vez, ¿verdad? Bueno, pues vamos sin más dilación. Los inyectables periuretrales son una serie de sustancias que en realidad debería llamarse transuretrales, puesto que se inyectan a través de una cistoscopia, una uretrocistoscopia. Existen fundamentalmente tres en el mercado. Tenemos Vulcami, Macroplastic y Durasphere. Tienen diferentes características porque la descomposición es diferente. El Vulcami es un gel de poliacrilamida y reabsorbible. Macroplastic son un gel de partículas de silicona y el Durafer es un gel de partículas de carbono pirolítico. Es un material que se utiliza en la prótesis cardíaca. El Macroplastic, rara migración, pero puede migrar, y ese es un problema importante, y tiene más efectos secundarios, tanto Macroplastic y Durafer como Vulcami. Y por eso Vulcami en la práctica clínica ha desplazado a los otros dos, ¿vale? Como digo, efectos sobre síntomas de tracto urinario inferior,
y Durafel, sobre todo erosiones, una posibilidad importante de erosiones y una obstrucciones al tracto de salida de la emisión de manera considerable, ¿vale? Entonces, en cuanto a seguridad, prácticamente no tiene rival el Vulcamic. Y en cuanto a eficacia, y la eficacia es variable, con el paso del tiempo todos decaen, pero parece que es bastante estable en Vulcamic. Ahora veremos los estudios que hay al respecto porque no hay ningún ensayo, yo no lo he visto, y lo he buscado, que compare los tres procedimientos, ¿vale? Entonces me voy a referir pues, casi en su totalidad a Vulcamic dentro de los inyectables porque es el que estamos utilizando en nuestro medio. ¿Qué es? Pues un hidrogel de poliacrilamida y está aprobado para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esto no viene a desplazar, o no debería desplazar las mallas que utilizamos habitualmente para incontinencia, porque la potencia de acción, como veremos, es menor. Pero sí que es muy importante conocerlo porque es un recurso más y un recurso importante en algunas pacientes específicas, ¿vale? Está compuesto, como digo, fundamentalmente de agua, podría ser el agua más exclusiva del mundo, porque cada procedimiento con IVA incluido nos cuesta 1.800 euros, ¿vale? Agua y poliacrilamida. Se puede hacer en el ambulatorio y eso, de manera ambulatoria, eso es una ventaja, pero el hacerla de manera ambulatoria implicaría una consulta tipo histeroscopia, con manejo de sedación, con tener un anestesista al lado, en fin, es una, para hacerla ambulatoria, pero una situación un poco mixta entre ambulatorio y quirófano. Nosotros la hacemos en quirófano, hemos probado diversas situaciones anestésicas, en raquidia, y lo que mejor nos va y nos parece más rápido y mejor para la paciente es hacer una sedación e inyectar anestésico local también, ¿vale? Una anestesia combinada en ese sentido. Porque de esa manera obviamos la posibilidad de globo vesical, que es tan típico en la anestesia raquídea, y el alta se acelera bastante, ¿vale? Porque en cuanto la paciente orine después del procedimiento, orine espontáneamente, ya le damos el alta, ¿vale? ¿Cuál es el caso ideal? El caso ideal es la incontinencia urinaria de esfuerzo con uretra fija o hipomóvil. Y estas son muy pocas, porque la mayoría, como sabemos, lo que ocurre, la fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo es que hay una hipermovilidad uretral, así siempre, ¿vale? Pues bien, hay algunos casos en los que no, la uretra fija o hipomóvil, y en estos casos va muy bien este sistema. Otras indicaciones buenas, creo yo, para esto, pues cuando hemos puesto una malla de incontinencia, pero el resultado no ha sido óptimo, no ha sido malo, pero ha sido subóptimo. Por ejemplo, una paciente pues, que tenía por ejemplo, un SAMBI de 12 eh, originalmente y que le hemos puesto una TOT y ahora pues tiene un SAMBI de 6, una incontinencia moderada y no está satisfecha con el procedimiento y vemos que la malla está bien puesta, pero necesita un extra. Pues ese extra nos lo va a proporcionar el Vulcamic, ¿vale? También la posibilidad de utilizarla en pacientes que tengan previsto embarazarse más adelante. Sabemos que una de las contraindicaciones para malla suburetral es deseo genésico no concluido, ¿vale? Entonces, esto sería una posibilidad, ¿vale? La incontinencia urinaria de esfuerzo, que ¿qué es lo que es? Bueno, en este foro creo que hay que obviarlo, ¿no? Pero de mecanismos fisiopatológicos, claro, la hipermovilidad uretral y el déficit esfinteriano intrínseco son los dos mecanismos fisiopatológicos principales que dan lugar a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y no son dos situaciones excluyentes, de hecho suelen aparecer las dos conjuntas, solo que hay una que predomina sobre otra y casi siempre la que predomina es la hipermovilidad uretral, ¿vale? El déficit esfinteriano intrínseco se puede sospechar en aquellas incontinencias muy severas y en las que en la ecografía vemos un funneling uretral en reposo mayor del 50% de la longitud uretral. También en el estudio urodinámico cuando nos especifiquen una presión de cierre uretral
muy baja al escape, ¿vale? El impacto es clarísimo, lo conocemos, el impacto en calidad de vida, coste sociosanitario, coste económico a diversas edades, hay muchos pacientes jóvenes que están muy limitadas y tratamientos para incontinencia, pues ya sabemos, las mallas suburetrales, tanto las retropúbicas como las transobturadoras, como también las bandas de incisión única. Por otra parte, los sling autólogos, estos están muy extendidos en los países británicos o anglosajones por la restricción que tienen al uso de mallas vaginales, incluidas las de incontinencia, y entonces pues lo que hacen es hacer como una TVT, pero con fascia de los restos habitualmente, ¿vale? A largo plazo tampoco sabemos si esa fascia va a durar tanto o no con la tensión, pero bueno, también un procedimiento más largo, un procedimiento más caro, que asocia a un varitensor, etcétera. La colposuspensión de Burch, bueno, pues yo no la he hecho, yo creo que pues, ya poco, bueno, los más veteranos sí la habrán hecho, ¿vale? Y verdaderamente tenía una eficacia importante. Y bueno, si se asocia a otro procedimiento laparoscópico en el que se está operando por otra cosa y hay que asociarla, pues yo creo que es un recurso también importante a conocer. Y luego están los materiales, las inyecciones, como digo, transuretrales para obstruir o reducir el calibre del uretra. Son inyecciones submucosas en las que se hacen una serie de abones y vamos a introducir esos geles, ¿vale? Tienen una seguridad, tienen un plus de seguridad, aunque una deficiencia en cuanto a potencia de acción si lo comparas con una malla con una malla suburetral, tanto TVT como TOT. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que me han parecido muy interesantes. La primera, pues el estudio que tiene mayor seguimiento y es por el cual pues, nosotros nos lanzamos a utilizar este producto. Nosotros empezamos hace un par de años. El estudio que había a 7 años, en el que se mantenía una satisfacción en la curación de las pacientes, curada o mejoría a largo plazo, a los 7 años, pero fijaos que es de un 65,2%. Cuando hablamos de mallas suburetrales nos vamos siempre por encima del 85%. O sea que lo que es la potencia de acción es menor. Y eso tenemos que tenerlo claro e informarles claramente a los pacientes para no dar falsas esperanzas. ¿Vale? Y en algunas de ellas requirieron una segunda inyección de refuerzo. Por otra parte, si nos vamos a la cuarta referencia, las que funcionan bien, las que estaban bien a los 3 meses, se mantenían a largo plazo, ¿vale? O sea que es importante también cómo es el procedimiento y cómo quedan inicialmente, porque de eso depende el futuro de esa paciente, ¿vale? Hay otros estudios en cuanto a, bueno, pues aquellas mujeres que eran incontinencia, que les podía poner una malla, pero por comorbilidades o lo que sea, no eran aptas para cirugía y, bueno, pues reportaban una mejoría. Pues, para ellas era favorable, pero y sin eventos adversos graves. Eso es lo fundamental, ¿vale? Y luego que es una comparativo, pero no es un ensayo clínico a 3 ramas, es un comparativo, una revisión sistemática de la literatura en la que concluye que el perfil de eficacia y seguridad de Vulcamic desplaza a los otros. Como digo, sistema de relleno uretral para tratar la incontinencia. Son inyecciones en la sección de la uretra, como lo vamos a ver en la cistoscopia, y habitualmente ponemos 4 abones y el objetivo es coaptar la uretra. No pasa nada si no vemos agujeritos, es decir, si tapamos toda la luz, porque con la presión cuando esté llena se vaciará, ¿vale? Bien. Como digo, es eficaz, es aplicable, tiene muy poquitas contraindicaciones. Puedes poner en pacientes con grandes comorbilidades, en pacientes muy ancianas, y es duradero y el procedimiento es simple, pero ahora os explicaré algunos trucos que son importantes para aprovechar todo su potencial. Pues yo creo que aquí es la clave
las dos claves. Uno, la indicación, como siempre, y otro, la ejecución técnica, en la que podemos sacarle el máximo partido. El material, el gel, que viene en unas jeringas, ahora lo veremos en el vídeo, un cistoscopio que nos deja Neomedic, que nos trae, un cistoscopio pediátrico de 0 grados, de óptica de 0 grados, muy chiquito, lleva una vaina para el flujo y una vaina con rotación para que la aguja podamos introducirla por ese canal de trabajo, ¿vale? Y la aguja que viene con su protector y luego lo quitas para introducirla. Entonces, el objetivo, como digo, es coaptar las paredes de la uretra proximal, la que está más cerca al cuello vesical, en torno a 1 centímetro del cuello vesical. 4 abones es en lo teórico, lo estándar, pero hay veces que con 3 las has coaptado, entonces no tienes que poner un cuarto. Es importante que esos abones sean en el mismo plano. Lo voy a explicar con este bolígrafo. Imaginemos que este bolígrafo, esta es la uretra, ¿vale? Los abones que vamos a poner alrededor de la uretra tienen que estar en la misma línea, es decir, no podemos hacer uno aquí y otro aquí, porque entonces nos van a costar la luz, ¿vale? Lo que vamos a buscar es que estén todos rodeando en el mismo plano, ¿vale? Esto que parece fácil es lo más difícil de la técnica, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la uretra femenina, pues, son unos 3 centímetros y en algunos casos algo menos, en algunos casos algo más, ¿no? Pero como media, unos 3 centímetros de longitud. Entonces, a nada que te muevas un poco en el cistoscopio, o bien te sales o bien entras en vejiga, que es aún peor, ¿vale? Que es lo que tenemos que evitar a toda costa porque podríamos romper algunos de los jabones que ya hemos hecho, ¿vale? ¿El alta cuándo se la vamos a dar? Pues una vez que hayamos completado el procedimiento, dejamos que la paciente pues, tenga deseo misional y que orine. Si orina, se queda a gusto, pues ya está, le podemos dar el alta con total tranquilidad. ¿Que pasan 5 o 6 horas, hay sensación, no puede, tiene un globo vesical? Pues podemos evacuarlo con un vaciado intermitente, cateterismo intermitente con una sonda pediátrica. Importante que no sea la sonda habitual, ¿vale? Que es una sonda de 10 o 12 como mucho, ¿vale? Y esperamos que tenga una misión espontánea antes de irse. Los trucos técnicos, aunque vienen aquí escritos, yo creo que esto lo voy a explicar mejor en el vídeo. Primero, procedimiento, lo voy a repetir todo luego después. Se vacía, sondamos, vaciamos la vejiga, le hemos puesto el anestésico local, está sedada, introducimos el cistoscopio, rellenamos 150 centímetros cúbicos suelo salino, hacemos una uretrocistoscopia, vemos que ni nada. Ahora pasamos la aguja por el canal, la aguja tiene unas marcas a 1 centímetro y a 2 centímetros. ¿Vale? Ya más llega al tope y ya no puedes pasarla más. O sea que no hay miedo de pinchar que te vayas a pasar, ¿vale? Viene bien esa marca. Ahora nos retiramos y dejamos la aguja, como vemos aquí en esta foto, que quede ahí a la entrada, ¿no? Ahí como en el cuello de la vejiga. Y vemos la marca. Retiramos la vaina, nos apoyamos y pinchamos como a 1 centímetro de esa uretra, ¿vale? Y ahí inyectamos. Ese primer abón nos sirve, hay que intentar que sea bueno. Habitualmente, o sea, esto trae 2 jeringas y con las 2 jeringas tienes para los 4 abones, con lo cual sería media jeringa para cada abón. Pero si el primero te resulta bueno, o sea, crees que es muy bueno, puedes aprovechar un poco más y hacer ese abón un poquito más potente, ¿vale? Este primer abón nos sirve de referencia para, luego vamos girando el canal de la vaina de rotación para ir en la misma línea poniendo los demás jabones, ¿vale? Y aquí viene el invento del siglo, que es el carro de mayo. Esto no lo dice la marca, pero hacedme caso, de verdad, no es, o sea, una vez que haces la cistoscopia y estás con la mano izquierda con el cistoscopio, apoyas el codo en esa bandeja, en el carro de mayo, y ya se queda fijo, ¿vale? De esa manera no te vas a mover tanto. Y siempre la vista del operador, siempre en la pantalla, ¿vale?
Y de esta manera se hacen las cosas mejor y tienes menos riesgo de salirte o, lo que es peor, de penetrar en la vejiga. ¿Vale? Y ya una vez que hemos coactado, pues ya está. Nos vamos y se acabó. Como digo, si al final hace globo, catéter pediátrico, se sonda y ya está. ¿Vale? Pero vamos, hasta la fecha, en las 22 que llevamos hechas, no hemos tenido que hacerlo. Este es el vídeo, el caso clínico que grabaron unos compañeros. Era de los primeros casos, pero es que luego no hemos tenido otro vídeo mejor. Entonces, pues tiene algunos fallillos, pero lo que es la edición del vídeo está muy bien. Era un caso de una paciente con incontinencia muy severa, un SAMBI de 12, una paciente intervenida de un cáncer de cervix y posteriormente radiada además. Y claro, tenía aquello como una piedra, una fibrosis extensísima, nadie tenía una incontinencia, estaba desahuciada la pobre, nadie se atrevía a poner una malla suburetral a ese nivel y la verdad es que este recurso nos viene muy bien en este tipo de casos. Así que le propusimos pues, hacerle esto, un Vulcami. Aquí vemos la bandeja, la sonda de vaciamiento, la jeringa, los protectores de las agujas con las agujas, el cistoscopio y lo que es el canal de trabajo y para los sueros, ¿no? El sistema de suero. Ahí articulamos el cistoscopio, hace un clic y luego vemos que se quede bien. El azul es la entrada del suero, rojo la salida. Nos sirve también para jugar, para vaciar las posibles burbujas que nos salgan. Y un tapón se quita, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es purgar el gel, ¿vale? Eso está enormemente duro. El gel es súper denso y la primera vez que quieres purgarlo te tira unos pocos minutos porque no te atreves a hacer tanta fuerza, no te crees. Claro, la aguja es de un calibre súper fino y tienes que hacer muchísima fuerza. Es mejor casi con la palma hacer la fuerza más que con el dedo, ¿vale? El miedo es que va a salir, se va a desperdiciar el gel. No, 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 no tienes narices a desperdiciarlo. Claro, es que se queda hasta la puntita, ves el brillo y dices, ya está purgado. ¿Vale? Lo mismo hacemos con la otra y le ponemos el protector, ¿vale? Eso es. Ahí veréis, a ver si se puede ver. Sí, se ve ahí, ya está la gota ahí y lo dejamos. El anestésico local y ahora hacemos la cistoscopia, rellenamos 150 y salimos 150, 200 como mucho, ¿no? Antes hemos drenado, ¿eh? Para que no hacerlo en sucio, ¿vale? Con orina que estuviera estancada, ¿vale? La vaina de rotación, comprobamos que va bien, comprobamos que no hay fuga. Bueno, eso al hacer el clic no va a haber fugas, pero bueno, viene bien tener las comprobaciones hechas. ¿Vale? Ahora vamos a desplegar el cuello vesical y ahora vamos a desplegar la aguja. Y la tenemos que desplegar los 2 centímetros. Vamos a ir viendo en torno a las 8 horarias es por donde va a salir. Espera un poco, no quiero pasarlo, no vaya a ser que me quede. Ahí. Vais viendo, vais viendo. Siempre el bisel es otro detalle importante. El bisel de la aguja tiene que ir hacia la luz. Ahí he visto la primera marca, ahí, y esta es la segunda marca. Nos retiramos y, bueno, ahí calculamos hasta la primera e inyectamos. Bien, solo hasta la primera marca. Venga, tenemos que ir viendo. Nosotros, el operador no deja de mirar la pantalla. Si deja de mirar la pantalla, se sale. Tiene que estar el asistente diciéndole, pues lleva ya la mitad, lleva tal. ¿Vale? Y ya le dices, pues para. Y ya para. ¿Vale? Y ahora sacamos y lo suyo sería que íbamos a ver algunos fallos que hemos ido corrigiendo con el tiempo.
porque en un momento dado nos íbamos, ¿ves? Ahí nos hemos metido. Pero es que entonces no teníamos la mesa puesta, ¿vale? Como digo, siempre que vayamos a hacer este procedimiento, tener un apoyo es fundamental para no colarse. Y ahora rotamos y hay veces que nos íbamos al lado opuesto a hacer la inyección. Es mejor hacerlo de seguido, me da igual sentido horario o antihorario, eso como te convenga. Pero viene bien hacerlo de seguido porque así es más fácil hacerlo en el mismo plano, ¿vale? Como dije, que rodeara la luz uretral, los jabones fuesen en la misma línea, ¿vale? Pero aquí vamos a ir opuestos. Pero, ¿veis? El bisel, el detalle del bisel. Que esto no es lo que debe ocurrir, ¿vale? Tenemos que quedarnos atrás. Siento estos errores, pero bueno, ¿esto qué pasa, vale? Entonces viene bien saberlo. ¿No? Ya vamos perfeccionándonos. Ahí, primer y rellenamos. Tal vez este segundo abón ha quedado más cerca del cuello vesical que el primero, ¿eh? Pero esto es verlo a posteriori. Y por eso es importante, vamos a ir coactando de todas maneras, pero por eso es bueno tener la mesa fija y haciendo los jabones en sentido horario o antihorario, pero siempre rotacional, ¿vale? Y ahora pues ponemos un tercero o un cuarto, ¿vale? Según convenga, ¿vale? Para ir estrechando, depende de lo que se haya gastado, ¿vale? ¿Qué nos puede ocurrir? Que hayamos hecho la punción demasiado profunda y no haga abón. Bueno, pues si es demasiado profunda, no seguir gastando, no seguir empujando el émbolo, porque esa punción no va a ser buena, ¿vale? Lo ves inmediatamente, ¿vale? Entonces, si ves que está empujando el émbolo y no se va formando el abón, hay que buscar otro sitio, ¿vale? Eso es que la punción ha sido demasiado profunda, ¿vale? Siempre un poquito tangencial. Ahí lo vamos a ver a las 11. Penetramos el bisel ahí, una marca, e inyectamos. Otra cosa que puede ocurrir es que perforemos, o sea, y nos metamos en la luz. Entonces veremos un líquido más denso que el suero pasar por ahí, ¿vale? Y claro, no hace efecto. Como está pasando ahora. Ese, hay algo pasa por fuera, ¿vale? Va a hacer el último abón a las 5, aunque ya se ha quedado bastante cerrada. El bisel siempre hacia la luz. Y en cuanto dé al émbolo, vamos a ver cómo se hincha, cómo se hincha, cómo se hincha. Y te parece que no se está quieto. Bueno, no se está quieto es que se está muy amplificado y es casi imposible no moverse, ¿vale? Vale. Eh, y bueno, ¿y después qué pasa? Pues los que tenemos fichados, porque como digo, estos son los que tenemos analizados, luego hemos hecho 5 más que no los tenemos, que son de la semana pasada y entonces no nos están registrados en la revisión. Pues aquí tenemos nuestra hoja con Sambis previo, como digo, empezamos por aquellas pacientes que estaban desahuciadas, pobrecitas mías, ¿vale? Y luego, pues, que Sambis previo, que Sambis poquirúrgico, diferencia vías si para ella era satisfactorio o no. Entonces, pues para nos hemos encontrado, pues, de 13 a 17 se quedan satisfactorias, que son 76,5%, que es más de lo que del 65, como decía la bibliografía. Pero también, bueno, yo creo que también era a pesar de que éramos novatos con la técnica, yo creo que la indicación hemos sido bastante estrictos para no desbordarnos y no utilizarlo en pacientes
que pensábamos que una malla iba a ser mejor. Y en ecografía, ¿cómo se ve? Pues vais a ver una zona hiperecogénica en la, aquí tenemos la vejiga y la luz uretral y a ambos lados vamos a ver aquí esa zona hiperecogénica, esa y esa, que son los jabones que se quedan, ¿vale? Y nada más, agradecer a mis compañeras, la doctora Manrique, la doctora Pineda, el doctor Montserrat, que son mis compañeros de suelo pélvico, pues esto es una labor de todos, ¿vale? Nada más, muchas gracias. Vamos a ver lo que es las preguntas que se suscitan. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición tan estupenda. Y bueno, yo creo que hay algunas preguntas que se suscitan. El foro no nos ha hecho preguntas, pero supongo que ahora empezarán a hacerlas. Yo tengo algunas que se me han ido ocurriendo en tu exposición y creo que sería muy interesante, mm, que, no sé, ponerlas mientras que los demás se animan a hacer algunas. Una de las preguntas de, que yo creo que es muy interesante porque todos nos hacemos esa pregunta es, eh, ¿cuándo hablamos de largo plazo en este tipo de técnica? Porque cuando hablamos, por ejemplo, las mallas tampoco son infalibles, pero sí que hemos visto publicaciones que hablan sobre largo plazo a 10 años. ¿Qué se habla sobre largo plazo en la inyectable periuretral? Ese estudio que he puesto, por si alguien le ha dado un pantallazo, ese es a 7 años. O sea, se mantiene la eficacia a 7 años, ¿vale? Claro, yo sobre todo lo que digo es que la potencia de acción es que no es comparable a una malla, ¿vale? Se puede utilizar en las mismas condiciones, pero si lo vamos a utilizar en las mismas condiciones nos va a ir bastante peor, Ujú. ¿vale? Bueno, Eh, y luego es 3 veces más caro, claro. ¿vale? ¿Verdad que no, que es muy seguro? O sea, que no hace daño, o sea, no hay complicaciones de estas pacientes, no hay ni una complicación, ni un dolor después del procedimiento, ni meses después, no hay ningún dolor. O sea, lo peor que te puede pasar es, miren, yo me orino casi igual que estaba. Eso es lo peor que te puede pasar. Sí, eso podría ser. Una pregunta que también, tú hablas sobre la sonda vesical, que si pone una sonda pediátrica, ¿no? Quiero que abunde un poquito, vuelva a repetir ese dato. A ver, lo primero, antes de la cistoscopia, vaciamos la vejiga porque para no hacer la cistoscopia con orina de antes, ¿vale? La vaciamos primero y luego hacemos la cistoscopia y rellenamos con suero nuevo 150. Hacemos el procedimiento, 150 o 200, tampoco hay que ser muy cabezón, ¿no? No tener una vejiga enormemente llena, ¿vale? Que desarrollara contracciones, pero Sí, sí que tenga un llenado moderado, ¿vale? Y ahora, cuando termina el procedimiento, te va, la señora se pasa a la reanimación y está un poco groggy porque ha hecho una sedación más o menos profunda, hombre, no de intubación, pero sí está muy sedada, ¿no? Entonces tiene que recuperarse. Y cuando se recupera, le animamos que cuando tenga ganas que lo avise y orina, le ponemos una cuñita para que orine, o si se encuentra bien con las piernas, se puede levantar a orinar, pues orina en el baño. Pues ella orina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, pues orina muy bien. Ea, pues papeles del alta. ¿Vale? Que no orina, pasan las horas, pasan 4 o 6 horas, hay que pensar que está haciendo un globo, porque si yo le he puesto toda esa cantidad de líquido y esos riñones siguen funcionando 4 horas después, pues fácil es que tenga ya 500 o 600. Entonces, ese paciente tiene que orinar sí o sí. Y si no orina, es el momento de utilizar una sonda pediátrica del 10 o del 12 y le vaciamos. Y esperamos luego que vuelva a orinar por sí misma, ¿vale? Pero que no lo hemos tenido que utilizar hasta la fecha nunca, ¿eh? Nosotros tampoco es que tenemos muchos casos, es que hemos hecho 22 nada más, ¿vale? sí. Pero bueno, tenéis esa experiencia. Una pregunta, aquí Manuel Garrido de Granada, del Hospital de Virgen de las Nieves, que nos hizo su magnífica exposición sobre la colposacropexia. No, quiero felicitarte por la magnífica exposición y te pregunta que te parece indicada la inyección de agente ocupante de espacio, como es esto que estamos hablando, en una paciente que vayamos a reintervenir por una extrusión de vaginal de malla previa, que esté parcialmente continente en lugar de insertar una nueva malla. O sea, colocar esto en vez de poner una nueva malla. No, si tiene una extrusión, vamos a tener que quitar esa parte de malla, ¿no? Claro.
O sea, que eso lo vamos a tener que quitar. Y si lo quitamos, a ver cómo queda. Porque si la extrusión justo es en la parte suburetral central, se va a quedar incontinente. Si es una extrusión más lateral, lo mismo le quita ese trozo y la fibrosis que conserva mantiene la continencia. Es que no sé el caso exactamente cómo es. Claro. Suponiendo que lo que haya que hacer es o sea, una sección parcial de malla, podemos seccionarlo y ver qué pasa. Y ya en un segundo tiempo plantearnos si la disfunción es muy importante y tiene una hipermovilidad severa o la malla que queda está lejos de la luz uretral y sabemos que no es funcionante de verdad, pues podemos ponerle otra malla por detrás o por delante, ya si nos queda hueco. Manuel me Ahora, si dice, está bien puesta, si está bien puesta, es sí, decir, está en su sitio y tiene la tensión, es que necesita un plus. ¿Y ese plus qué hacemos? ¿La quitamos entera y le ponemos otra? Nos va a ir igual de mal. No vamos a ser más listos que la primera vez si ya se ha quedado bien. Habría que poner una TVT, o sea, habría que hacer la retropúbica. Y eso Miguel, se yo lo que iba a creo que internet. Perdón. soy Mariña, buenas, ¿Qué tal, enhorabuena, Luana? Miguel. Es que Manu pregunta, creo yo que pregunta por la misma sí, paciente que hemos tenido los dos recientemente, que es una mujer con una TVT recidivada y con una extrusión es en un lado. ujú, ujú. Entonces quitamos la... Ah, no, era una TOT que íbamos a poner una TVT, pero una paciente muy obesa, con muchas complicaciones, tiene una extrusión no suburetral, está en un lado. Entonces, quitaríamos esa extrusión y en ese mismo acto se podría poner mejor el Vulcamil, mejor que poner Eh, una nueva malla, que no iba a ser una TVT porque la paciente no es... Vamos a O ver, sea, menos daño vamos a hacer seguro con el Burkami. No perdemos nada y con lo otro sí podemos perder. Ahora, la claro. potencia de acción es menor. O sea, si el resto de la malla funciona algo, es que esta mujer, que si está muy obesa, es que tenemos que saber que la tasa de éxito es que es la que es. O Esa es sea, la que, primera. para que tener un éxito en esa paciente que hay que dejarla medio obstruida, con los Claro. riesgos que Y eso tú, tiene. si le quitas la malla del lateral, que no está suburetral, no está en un lado, ¿eh? Está cerca Se de puede la quitar rama en una sección parcial de malla, se sutura la vagina y hacemos la cistoscopia y le ponemos Vulcami. en el mismo acto, ¿no? Que porque Se eso podría hacer no perfectamente debería. Está muy bien. porque no vas a pelearte con la zona quirúrgica, porque es transuretral. Una cosa Sí, que yo sí, sí, quisiera sí. preguntar a los dos y creo que debe de quedar claro en este foro. Yo creo que debéis de pensar que cuando se está haciendo una extrusión de la malla y se quita un trocito de malla, en ese mismo momento no se debe de poner otra malla. O si vosotros hacéis eso, porque hemos tenido nosotros un caso que no haciendo con nosotros, sino la urologa, que estuvo esta mujer hasta en la UCI. O sea que yo creo que El, no debemos de transmitir eso. Mira, eso estuvo muy bien en el reciente congreso en Tarrasa, lo comentaron. Una chica de Zaragoza hizo una ponencia sobre precisamente eso. Las mallas que no van y tienen que quitar y necesitan poner una segunda malla, Ujú. en esos casos, que antes la quitaban y en el mismo acto ponían una segunda, daban muchos problemas. Entonces, se lo decían a la paciente, se lo vamos a quitar y 2 meses o 3 meses después le vamos a reoperar y le vamos a poner la malla. Y iban mucho mejor así. Dice, contra, es que la vas a operar 2 veces, ya, pero es que lo vas a hacer bien. Lo que Entonces, tenían una secuencia, tenían un histórico de casos importantes y la verdad yo me quedé convencido de aquello. esta técnica, Miguel, parece como si estuviera confinada solamente al servicio de urología. Eso lo podemos hacer los ginecólogos con claridad y no, o sea Es que sí, verdad que al ser una cistoscopia, pues lo lógico en estas cosas es que la hagan los urólogos, pero también es verdad que ellos también operan prolasos. Entonces, hay pacientes a trochimoche, o sea, pacientes tenemos que nos desbordan las consultas de todos y el que tenga un mínimo manejo histeroscópico es que es lo mismo. El histeroscopio es un presectoscopio, es como un cistoscopio, es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que tiene que ser de esas dimensiones, es un cistoscopio pediátrico y se maneja igual. Solo que cuando tú haces una histeroscopia te puedes mover mucho, no necesitas el apoyo, y cuando estás en una uretroscopia, porque hace una uretrocistoscopia, pero el procedimiento es en la uretra. La uretra es que es así de chica. Entonces claro. tienes que dejar
el codo fijo, el que lleva la óptica, el que lleva el estetoscopio, y la otra mano es la que inyecta, ¿vale? Pero tú no puedes mirar la jeringa, porque entonces no te das cuenta, pero vas a mover esto, el instrumento, ¿vale? Te tienes que quedar tú, el que opera, el que está haciendo el procedimiento tiene que estar codo fijo y mirando la pantalla en todo el rato. Y si no alcanza a la aguja, que le pongan la mano en la jeringa. Pero esa es la manera segura, más segura de hacer el procedimiento. Con respecto a lo que yo te he preguntado de urología, nos dice Jesús Presa que es una técnica que los ginecólogos que hacen histeroscopia la dominan porque, claro, es muchísimo más sencilla, la resistencia es menor y es más fácil de hacer. Y bueno, puede pasar otra cosa que no nos ha pasado, pero sí me lo han contado, que es que tengamos una uretra muy rígida, como muchos pacientes de estas son pacientes radiadas y si muy mayores, sea una uretra tan chiquita que no te permita el paso del cistoscopio con la vaina. Pero se puede dilatar. Tenemos dilatadores de Hegar chiquitos con lubricante y lo pones y ya está, ¿vale? Miguel, nos pregunta Luis García de Marbella, del Hospital de Marbella, que si sería de ayuda el control ecográfico transperineal con sonda vaginal tras la creación de cada BOM y o cuando no tengamos claro dónde está la punta de la aguja. Un poco Pues engorroso. no lo sé, no me lo he planteado. Sería un poco engorroso a nivel de asesia. Sí, claro. Sería un poco engorroso y además no siempre se ve tan claro, ¿vale? Yo he hecho muchas ecografías después, de hecho se las hago a todas y no siempre se ve tan claro como la que he puesto para la fotito de ahora, ¿vale? Entonces no siempre se ve así. Lo que tenemos que tener la referencia es entrado, meto la aguja a los 2 centímetros, me vengo para atrás, dejo la punta de la aguja a nivel del cuello vesical, retraigo la aguja para calcular dónde está el centímetro, la distancia de a 1 centímetro del cuello vesical, porque ahí es donde tengo que formar el abón. Entonces, la retraigo entera, apoyo tangencialmente un poquito y penetro. Entonces en ese momento estoy a 2 centímetros del cuello vesical, teóricamente, ¿verdad? Sí. Introduzco hasta la marca de 1 centímetro y entonces estaré a 1 centímetro también, tanto de la vaina como del cuello vesical. Ese es el sitio ideal donde tengo que formar el abón. Lo voy formando, retiro y ya muevo el canal de la rotación, la vaina de rotación y me voy justo al lado. No me voy al lado opuesto, como hacía antes, me voy justo al lado, o por arriba o por abajo, ¿vale? Y así voy en la misma, es más fácil que lo haga todos en el mismo plano. Miguel, la eficacia que nos has dicho de un 65% a priori, depende de que nosotros lo ponemos cuando todo falla. Que seleccionamos unos casos que son como demasiado... Pues no lo sé. No, vamos a ver. Lo que he publicado es lo que he publicado. Tampoco hay tanto y los datos son esos. Ahora, los nuestros que de verdad que no hay trampa ni cartón, que no vamos a engañar a nadie y los tenemos registrados. A mí me sorprendió gratamente que eran pacientes de verdad, desahuciadas del todo. Casi todas eran de cánceres, casi todas eran comorbilidades enormes. Bueno, pues si no funciona, pues ya está, me apaño. Pero que todas luego estaban contentas porque habían mejorado, algunas radicalmente y otras, pues que un SAMBI de 12 se convierta en 4, es que es una mejoría muy significativa. Entonces la paciente dice, no, es que he pasado de ir con pañal a ir con una compresita o a ir algunas con Salva-Lee. Hombre, secas, 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 también os digo que casi que no, ¿eh? Con malla. Bueno, pues ya pretendes dejarla seca, ¿eh? Sí, pero muchas veces... Bueno, pero pretendemos así. ¿Decías la papá? No le queda Al grande. micrófono. Ahora mismo tengo aquí el iPhone de Raquel. Ya. Vale. Bueno, una pregunta también que te quería hacer. Cuando nosotros estamos poniendo la malla, el caso que nos ha comentado ahora mismo Mariña, pues es que
le dice que es muy obesa, es que nosotros muy obesa no le ponemos una malla a una paciente. Yo creo que tenemos que empezar ya a pensar, una malla ni nada en concreto, tenemos que empezar a pensar que los que tenemos yo, los agonistas de la GLP-1 y cualquier cosa que le podamos ayudar a nuestros pacientes, para que no crear una falsa expectativa de que una malla va a solucionar su problema de incontinencia. El problema es que no están financiados en la mayoría de los casos, son carísimos Yo no sé que son caros, pero lo que no puede es... Nosotros hemos puesto una frontera también, ¿eh, Maribel? O sea, de hace un par de años ¿En cuánto habéis puesto la y con frontera, el Miguel? beneplácito de vamos, que fue la jefa de servicio, ¿eh? Insistió tanto para Una por suelo la pélvico niña que cuando has puesto la frontera. y acordamos Sí. un índice de masa corporal límite de 32. Mm. Vale. Y somos inflexibles, tanto para prolazo como para incontinencia. Porque además es que tenemos pesajes ¿Para prolapso también, Miguel? que van muy bien. ¿Perdón? ¿Para prolapso también? Sí. Si tiene un prolapso grado 4 y tiene un IMC de 35, ¿tampoco lo operáis? Vamos, si tiene una hidronefrosis, una obstrucción que está sondada que necesita, pero es por un mal mayor, ¿no? Entonces le haces un leforo, yo qué sé, sales del paso para hacer cirugía de salir del paso, pero no, Joder, no con nosotros intención. quitamos todas las de IMC de más de 32 de la lista de espera, las bajamos bastante a la lista de espera. Claro, claro, pero es que además, ¿cuántas reintervienes de esas después? Pues no lo sabemos, porque eso no lo sabemos. No, porque son tantas que Estaría es bien imposible verlo. hacer un seguimiento a todas, pero es que se quitan muchas reintervenciones. La que te preguntaba Manu tiene un IMC de 46. Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Yo digo, porque Pero es que esa malla le está funcionando bien, entonces, o sea, es que no le puede funcionar mejor. La TVT es que es lo mejor que hay. claro, no, esta era una TOT, es que he confundido los casos. Era una TOT Ah, que se ha destruido un lado. Y ahora vale, ha vale. recidivado, claro, ha recidivado. Claro que la mujer mide 1,5 metros y pesa. No sé. De todas maneras, si Jesús me Prece permitieran, comenta que en Jaén también tienen instaurado un límite para el tema de la incontinencia. ¿Y en Jaén de cuánto? De eso lo tenemos que hablar nosotros también, porque ¿Podría contárnoslo él personalmente hablando o bien nos lo dice ahora mismo en el chat? Buenas, ¿se me oye? Sí, Sí, perfectamente. Hola, buenas. Sí, nosotros nos costó mucho, lo hemos instaurado también a costa de otros y está entre ese límite 32, a veces 30, lo hemos puesto 32 y pasó el comité, lo aceptamos y las pacientes lo llevan bien, ¿eh? Y los resultados no están yendo bien, aparte de la lista de espera que se contiene, que es que los resultados son claro, mucho mejores. Entonces yo creo claro. pero lo malo que os aviso que no hay ningún respaldo a nivel autonómico de protocolos, tiene que ser un protocolo interno y que se asuma, por lo menos nosotros. Bueno, pero si ya está Jaén, está Córdoba, no, está pero que en todas las Sevilla, pues reuniones y Yo en todos también, los ¿eh? cursos y Lo en tenemos todos en los el 30. congresos y en el curso en el de Madrid que hacen cada 2 años del San Carlos, desde hace muchos años se viene diciendo que intentar que no tengan obesidad, porque es que no, los resultados no son los mismos. Y todos los estudios que hay son con índice de masa corporal por debajo de 30. Entonces, cada vez que te columpias, claro, conforme más te columpias, más te distancias, peor te va a ir. Entonces, pues claro, hay que llegar a un punto y tampoco ser cabezones, creo yo, ¿no? De decir, pues no se opera ni una. Bueno, vamos a ver, es que hay casos muy particulares, ¿no? También que necesitan, que esa paciente necesita una cirugía, pero desde luego hay que informar muy bien de que tiene más riesgo, de que tiene peor resultado, más riesgo de recurrencia. No ustedes, porque luego todo el mundo como enfermo o como paciente nos esperanzamos enormemente cuando vamos a quirófano, pues nadie quiere ir a quirófano, no es una cosa agradable. Entonces tú vas a quirófano pensando que te curas. Sí. Y si no te de curas, todas maneras, si me permitís, Sí. vamos a ver, yo creo que efectivamente el sobrepeso en cualquier grado va mal para la cirugía, que hay que intentar siempre que la paciente pierda todo el peso posible, que se acerque a su peso ideal, todo esto está muy bien, pero yo por reproducción, que ahí hay un tema, ahí sí está claramente fijado en 30, ni siquiera para reproducción, ni siquiera para un breve tiempo se consigue en más del 10% de las pacientes. Tampoco le podemos negar al 90% de las obesas que la vamos a operar. Entonces yo creo que esta es una discusión que habría que abrirla a más alto nivel y ver qué hacemos, porque, perdón, dejar un 90% de los pacientes sin operar, tampoco es que van a tener un resultado peor, sin duda, que pueden tener más recidivas, sin duda, que no es lo ideal, sin duda,
Pero si yo, ya te digo, yo creo que entre 30 y 32 pueden estar el 70% de las pacientes que opero como mínimo. Si Sí. no, Sí, sí, pero y bueno, de ahí para arriba. claro, pero tú Entonces, las dejas en negar, 32, pues no es 34. negar no operar una cosa que es la patología del siglo XXI, que es la obesidad. Si la Ya, pones en pero 34 no es 36. Y luego hay otro aspecto que es que estamos operando calidad de vida. Son pacientes de calidad de vida. No estás operando un cáncer en el que asumes ciertos riesgos, pero es que te tienes que operar del cáncer. El problema ¿Vale? es que muchas Porque el quieren cáncer hacer acaba contigo. deporte, La incontinencia será toda la incómoda del mundo, pero no acaba contigo. pero les Sí, limita pero el movimiento, entonces no pueden hacer deporte, que también va ligado un poco a la pérdida de peso y a veces les cuesta mucho trabajo. yo Pero tal sinceramente vez lo que te tengamos que digo, abordar es mejor el tratamiento de De la la obesidad. obesidad antes y hacer programas que también eso están los protocolos ERAS, estos de sí. oncología que también se están instaurando en suelo pélvico. Tienes que ir a optimizar la paciente también desde el momento que la ves, desde antes de la cirugía, ¿vale? Optimizarla para que llegue a las mejores condiciones. Y una de las, pues esos programas de nutricionales fundamentalmente, que es lo que más impacto tiene. Ahora, es que tiene que gastar tienes que gastar mucho tiempo con las pacientes así en la consulta, porque se tienen que convencer ellas, porque si no, no hay manera sí, de que pero se ya te pongan en el digo que camino. en mi experiencia en Repro, que es una auténtica obsesión para ellas quedar embarazadas, y hay ya estudios internacionales con series impresionantes de casos, y se consigue una pérdida de peso medio mantenida en el tiempo en el 10%, el resto no se puede. Entonces, de acuerdo que es fatal para la cirugía, que va a esperar peores resultados, más recidivas, más complicaciones, sin duda, pero el problema está ahí y no sé cuál es la tasa de obesidad de la población española ahora, pero está creciendo a pasos agigantados, como en todo el mundo. Eh, y ahí está el problema. Que los GLP-1 son un paso adelante, son un paso adelante, pero sin un control, y el control que lo lleva, la manda a endocrino, Mm. a nutrición, ¿a dónde la manda? ¿Cuánto la ven? ¿Tres veces al año? Ujú. El problema es complejo, Bueno, no el es problema fácil. es complejo, pero una vez que nosotros tengamos la posibilidad de operarla, debemos ser totalmente sinceros y realistas a la hora de las Eso está expectativas que claro. ellas tienen. Porque tú sabes, bueno, yo no sé si en tu unidad de reproducción, pero en la unidad del hospital donde yo estoy, el IMC es de 30 y no se hace reproducción. Me imagino que a lo mejor tienen la manga un poco más ancha del 31, 32, como nosotros con Sí. la POT, pero que no creo que la manga sea muy ancha, con un 35 o un 40. No, no, todo el mundo, ese 31-32, miramos para otro lado porque no Es es. elástico, sí, Pero ya digo que es una experiencia larga, yo en eso llevo muchísimo tiempo, es una pelea sí, inmensa, sí, y la paciente, pues, se resiste. no sé quién tiene la culpa, no voy a poner culpable, pero ahí está el problema, Ujú. y sería negarle la cirugía a un porcentaje altísimo. Eso No, no no es quiere tan decir alto, no es tan alto, Luis, no es tan alto. bueno. No es tan alto. No Depende de tengo, las poblaciones también, no ¿eh? no Depende te de las puedo dar poblaciones. Hay estadística, pero áreas desde luego geográficas las horrorosas. pacientes que operamos nosotros delgadas no son. No, ninguna es delgada, pero no es un IMC de 37, tantas, No, ¿sabes? Quiero no, decir, no, vamos a no ver. hay tantas de eso. El índice de masa corporal, afortunadamente por encima de 35 no es frecuente, pero entre 30 y 33, 34 sí que lo vemos a diario Sí, sí, sin problema. Perdón, ¿me dejáis intervenir? sí, claro. ¿No? Pepe. Sí, mirad una cosa, yo creo que estamos mezclando dos conceptos y cuando hablamos de dar servicio es tremendo lo que voy a decir. Pero vamos a ver, tenemos una serie de pacientes que se operan a través de la Seguridad Social, o sea, gratuitamente. Por tanto, yo creo que debemos ser inflexibles en este sentido porque estamos quitando la posibilidad de operar a otras personas. Cuando no estamos hablando desde la perspectiva de gratuidad de la sanidad, pues entonces
yo estoy totalmente de acuerdo con Luis. Pero cuando estamos hablando de la cirugía financiada para población, estoy totalmente de acuerdo con Jesús Presa. Entonces yo creo que es importante distinguir estos dos factores. José María, de gratuita, nada. Y es pagada, muy pagada. De gratuita, nada. Es pagada por adelantado. Sí. Bueno, al margen de eso... Entiéndeme cuando digo gratuita. Vale. Entiéndeme gratuita cuando se opera sin que la mujer sea consciente del gasto que supone y cuando operas a una mujer que efectivamente se está gastando el dinero. Y hablo de repro como hablo de la cirugía normal. Por supuesto que la sanidad no es gratuita ni es gratis. O sea, es todo lo contrario, pero es como la percibimos. Muy cara. Pero Muy nosotros cara, los criterios totalmente. que tenemos son clínicos y desde la sociedad científica también tenemos que establecer que son criterios clínicos. Y el criterio clínico es que a las pacientes con un índice de masa corporal elevado le va a fallar la malla, le va a faltar los agentes inyectables, todo le va a fallar. Entonces, no podemos crear una expectativa falsa a un paciente que después puede demandarte o solicitarte por qué no me he curado yo. Yo no sé si lo peor es que la paciente recidive o que la paciente haya creído que tú le ibas a curar, porque no iba a haber una mejoría, sino una curación total, y esa paciente en la consulta están todo el santo día reivindicando por qué ellas no han tenido mejoría clínica. Si nosotros no somos claros a la hora de indicar, si nosotros no somos claros de las expectativas que deben de tener un índice de masa corporal elevado, podéis poner las mallas a quien queráis y los agentes inyectables igualmente. Pero si nosotros no tenemos un rigor científico, ya no economicista porque somos médicos y nosotros no estamos hablando de la economía, sino estamos hablando de la indicación médica, nosotros vamos a tener pacientes que nos vayan a estar todo el tiempo demandando por qué ellas no se han curado. Porque cuando no quieren oír, no oyen. Y es lo que yo pienso, que tenemos que tener unos criterios médicos. No estrictos, pero sí bastante claros. También hay soluciones intermedias y en la incontinencia de esfuerzo disponemos de pesarios de incontinencia específicos que van bastante bien, ¿eh? Sí. El anillo con refuerzo va muy bien. El dispositivo Uresta va fenomenal. Tengo a corredoras de pista, vamos, de 400, máximo impacto. Y claro, Sí. no quieren operarse porque ellos en su vida, esa es el otro extremo, ¿no? Son delgadas, súper fuertes, ideales, pero claro, hacen un deporte extremo o a un nivel extremo de... Y entonces, claro, tienen pérdidas. Ellas no quieren operarse porque en su vida estándar no se orinan, ni tosiendo, pero claro, corriendo los 400 metros, pues sí. Bueno, pues para eso está el pesario de incontinencia. Y en pacientes ancianas, o por ejemplo, otra que también ha dicho Mariña, ¿y las fumadoras las operáis? Hombre, pues las operas, pero yo les digo siempre, sepa usted que el riesgo de infección de malla es superior en pacientes fumadoras. Entonces, podemos tener una interfaz intermedia entre que lo deja y no lo deja de tener un pesar de incontinencia. Cuando esté ya tranquila, que ha dejado de fumar y tal, pasamos a la indicación quirúrgica, que tenemos esa, que no es que la abandonemos, o se opera o nada, la tiramos por el barco. No, le ofrecemos otras cosas también. De acuerdo, Miguel. No sé si hay muchas preguntas Bueno, más. y en cuanto a Vulcamí que no hace daño. O sea, podemos tener problemas de eficacia o de grado de potencia de acción, pero que daño no tenemos ninguno, ¿eh? El económico, como diría. Bueno, el económico, ¿eh? Que no es moco de pavo, sí. Tenemos de Tenemos que pagar del bolsillo 1.800 euros, se nos pone la cosa... El Vulcami o el agente inyectable de esta característica para las pacientes que siempre nos mandan derivadas de nuestras consultas, pacientes de oncología, sobre todo, de cáncer de endometrio, que han sido sometidas a radioterapia, cervix, sometidos también a radioterapia. Esas pacientes que tienen la uretra rígida, hipomóvil, esas son las ideales, ¿no? Esas son las ideales. Las ideales. Porque le Esas tenemos van solución a esas pacientes que están muy mal. fenomenal. Esas pacientes además están consumidas, que no tienen nada, algún paciente 80 años, súper delgadita, súper frágiles, tal. Esa para el Vulcamí es las que mejor va. De acuerdo. Bueno, no sé si tenéis más preguntas por ahí. Bueno, pues
Pues nada más que decir que muchísimas gracias a Ah, todos. ha puesto Bea, que fue la que hizo las 5 últimas, A ver, que la hizo con sedación el viernes, las otras sí, ha puesto sin aquí. local ni nada, Sí, directamente con la sedación. porque había preguntado por aquí Raquel del Moral, y disculpa Raquel, que había preguntado ¿qué anestésico local utilizáis y cómo lo ponéis? Si nosotros tenemos pendiente empezar a ponerlo y pensábamos hacerlo con Raki, pero es verdad que es un rollo después para la primera micción Y espontánea. además la Raki te puede hacer globo vesical precisamente por la Raki, no por el procedimiento que has hecho, y te vas a confundir pensando que es que te has pasado, que la voz, que la has obstruido o lo que sea, y te va a comer la cabeza. Entonces, es que va muy bien con sedación. Vale. Y con local y sedación, ¿no? Lo que Bueno, estáis pero diciendo. que Bea hizo 5 el otro día, la otra mañana, y las hizo con sedación nada más. O sea que Ajá, si con perfecto. sedación profunda te va bien y no se mueve la mujer, porque el problema es que se mueva. ¿Vale? Porque lo que hablaban algunos de esto, procedimiento ambulatorio con local, mira, con local una inyección en la uretra pega un salto la mujer con razón y se te agarra pescuezo. Sí. ¿Vale? Bueno, pues Rosa Oña también nos felicita por la exposición, la calidad del debate. Muchísimas. Yo agradecer a Miguel siempre con esa exhaustividad con la que tú haces todas las sesiones que se te encomiendan. Y luego Gracias, nada. han Gracias por todo. estado escuchándonos en un 30 de junio, 28 participantes, estando ahí, escuchando y también aportando sus preguntas. Muchísimas gracias a todos nuevamente desde la sección de suelo pélvico por haber estado presentes, por haber tenido ese interés en este tipo de sesiones. Y bueno, ya damos por terminadas las sesiones de este año de curso escolar, digamos, porque después ya cuando llegue septiembre, octubre ya veremos si podemos hacer, porque ahí es cuando se acumulan muchísimos congresos y veremos si podemos hacer alguna desde la sección. ¿Vale? Muchas gracias. Espero que tengáis muy buen verano y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.